hermano Rodrigo, para comprender un poquito mejor Oseas 6, quisiera preguntarle si, ahora que estamos dentro de estos 2 días de Oseas 6:2, existe la posibilidad que un judío pues no de los que están en Estados Unidos, sino judío de nacionalidad, pueda llegar a convertirse o creer en Jesucristo, digamos, auténticamente, o si debe... No. Se dio en el aposento alto. El aposento alto, la iglesia comenzó fue con judíos, ¿ya? Entonces, el judío que se convierte a Cristo pierde el gentilicio, como nosotros. Por eso le queda muy mal a un pentecostal arrepentido decir, es que yo soy santanderiano y los santanderianos somos así. Pues Cristo no ha hecho nada en su vida, porque cuando uno se convierte a Cristo pierde el gentilicio. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. Entonces, claro, el evangelio está siendo predicado. Acuérdese de la orden. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el evangelio es para todos, el evangelio. El que se convierta a Cristo se convierte en iglesia, ¿ya? Así sea judío, se convierte en iglesia, pierde el gentilicio y lo cobijan las promesas de la iglesia, de la gracia. ¿Estamos? Mano Jairo. Números. No, en Éxodo, estamos en Éxodo. Sí. Santifícalos hoy y mañana. O sea, estamos haciendo un suceso de textos para ver el hoy y mañana por qué aplica es para la iglesia y no para Israel. No, los 2 días para la iglesia, hoy y mañana, y el tercer día para Israel. Para Israel es un solo día. No. Por eso les dije, el 2 con respecto a salvación no tiene que ver con Israel. Con respecto a gematría, el 2 es número de testimonio, el 3 es número completo. Entonces, con respecto a salvación, el 3 es día de salvación. Ya, salvación para Israel. Que la han de lograr y la han de descansar en el preludio, en el intervalo, en la antesala del día 2 y el día 3, ¿ya? Porque Israel ha de conocer y de convertirse a Cristo dentro de ese proceso que es lo que conocemos la gran tribulación. ¿Estamos? Listo, vamos bien hasta ahí, mano William. En Ezequiel 37 nos dice claramente que esos huesos son la casa de Israel. ¿Sí? Casa de Israel. Entonces, en el verso 21 dice, y les dirás, así ha dicho el Señor de aquí, yo tomo los huesos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, sí, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Sí. Usted dice que eso no se ha cumplido todavía. No, en su totalidad la profecía de Ezequiel 37 no. Comenzó a cumplirse ya de una manera muy notoria, visible para nosotros desde el año 48. O sea, ahí viene ya, porque vea que si le ponemos cuidado a Ezequiel 37, la profecía tiene tiempos. ¿Qué ves, hijo de hombre? Y él dijo, veo un valle lleno de huesos secos. Profetiza sobre esos huesos y dice que cada hueso buscó su hueso. Entonces ahora hay un valle lleno de esqueletos. Viene el segundo tiempo de la profecía. Profetiza y di que tendones y que carne, y ahora hay un valle lleno de muertos. Tercer tiempo de la profecía. Di al espíritu de vida y llámalo desde los 4 vientos y di que suba espíritu de vida. Y entonces ahora dice, la profecía termina diciendo, y fue un ejército enorme de pie. Son los 3 tiempos de esa profecía. ¿Ya? Primero es la profecía. Ana Rodríguez. Sí, lo primero que Ezequiel, lo que Jehová Dios le dice es, ¿qué ves? Él dice, ve un valle de huesos secos. Profetiza sobre esos huesos y cada hueso buscó su hueso. Esa es la reunión. Empieza Israel a congregarse, ya a congregarse. Ya, ahora hay un valle ya no de huesos sino de esqueletos, porque cada hueso buscó su hueso. Entonces ahora están los esqueletos armados. Ahora profetiza, segunda tiempo,
para que haya carne y tendones. Y dice que hubo un ruido y subió carne y tendones sobre esos huesos, y ahora había un valle de huesos de muertos, indicando que Israel todavía no tiene salvación, no tiene vida. ¿Ya? Tiene que venir la predicación de los 144,000 en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Ya? Podemos decir que están en ese segundo tiempo. Están en ese segundo tiempo, se está restaurando, se está alistando. Y una vez... Una pausa en el tercer tiempo y vuelve otra vez y los... Exacto. Y una vez que hubo muertos, entonces hubo profecía para el espíritu de vida. O sea que definitivamente Israel se convierte a Cristo. Capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer embarazada. ¿Ya? Para muchos todavía no les logra entrar que esa es Israel. Pero es que hay una señal definitiva, la misma que vio José en el sueño. Dice que tenía el sol y la luna sobre su cabeza y las 12 estrellas. Cuando José vio ese sueño, estaba profetizando el nacimiento de la nación de Israel. Aquí ya no está profetizando el nacimiento, sino la conversión de Israel. El niño que va a dar a luz la señora, que es hijo varón, y que dice que fue arrebatado para su Dios, pues es Jesucristo, porque eso es lo que ellos tienen que hacer. El Israel que se va a salvar tiene que hacer lo mismo que nosotros hicimos, aceptar a Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Mesías. Ellos tienen que reconocer que el paisano que mataron hace más de 2000 años era el que los iba a salvar a ellos, y eso es lo que les va a costar a ellos, pues la persecución, y a eso es que realmente le llamamos el tiempo de angustia para Jacob. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí, señor? Cuando explicas Éxodo en el postulado Éxodo 24:16, escuché mal, lo escuché bien, 6 días, y el séptimo llamará a la iglesia. ¿Es el séptimo? No, a la iglesia no. No, a la iglesia no. A Israel. El llamado. 4 y 3, 7. Sí. Pero entonces la iglesia sería llamada en el 6º día. Sí. La iglesia es llamada terminado el 6º día. Se termina el 6º día y la iglesia se va. ¿Ya? La iglesia se va. Es la salvación de los gentiles. Y Israel va a ser salvo en el día 7, que es a la vez el 3. El 3. El segundo tiempo de la profecía de Ezequiel 37 tiene que ver con la restauración de las 10 tribus perdidas. Sí, la claro. reunión de ellos en la nación de Israel, de todo. Sí, Apocalipsis 7 dice que de cada tribu 12,000. De cada tribu se seleccionaron, sí, para este tiempo. O sea, esos 144,000 son los evangelistas para el pueblo de Israel en la gran tribulación. ¿Ya? O sea, esos son los que van a hacer que el pueblo se convierta a Cristo. ¿Ya? ¿Estamos? Señor. Hermano, entonces Ezequiel 38 que habla de Gog y Magog, ¿sí? Es una confederación, digamos de esa manera, que va a invadir a Israel. Sí. Es ahí donde ellos van a experimentar, o Israel va a experimentar esa parte como de la resurrección, ¿no? Porque van a ser invadidos mientras ellos todavía están en el estado muerto. Vivos. Sí, claro. Sí, o sea, Gog y Magog, que es realmente Armagedón, ya, esa expresión en realidad significa todos. O sea, todos los enemigos de Israel contra Israel. ¿Ya? Todos. Entonces, cuando eso suceda, cuando los ejércitos estén apostados para aplastar a Israel, para dejarlos tan limpio como este piso, es que aparece la señal del monte. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria, y toma posesión o se asienta sobre el monte de los olivos, porque acuérdense que Hechos capítulo 1, verso 8 y 9 dice: así como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Eso en palabras más textuales es: por donde se fue, por ahí mismo viene, y de donde se fue, ahí regresa. ¿Ya? Entonces él salió del monte de los olivos y regresa al monte de los olivos, y estará apostada entonces toda la invasión del norte para aplastar y acabar a Israel. Pero mi Biblia dice que de la boca de Jehová salió una espada que los destruyó a todos. Ya Ezequiel dice que esa mortandad va a ser tan fuerte que se va a durar 7 meses enterrando muertos. Dice que habrá que contratar sepultureros de toda la tierra para limpiar la tierra, de todo el mundo para limpiar la tierra, porque habrá mucho muerto, a pesar de que el capítulo 19 de Apocalipsis
del verso 16 por ahí, hay una invitación a la gran cena de Dios. Y entonces es que todas las fieras del campo y todos los carroñeros vienen a comer de esa carne, y aún así se demora 7 meses enterrando muertos. Y escuchen esto: 7 años quemando el armamento bélico con el que iban a atacar a Israel. 7 meses enterrando muertos y 7 años quemando el armamento bélico. O sea que podrá usted imaginarse lo cruenta de esa batalla y lo atrevido. Pero al otro día de Armagedón, mi Biblia dice que Israel será 100 veces más grande geográficamente, porque ahora sí Israel va a tener la tierra que le prometió Dios a Abraham en el capítulo 12, ¿ya? Y 1000 veces más rico. Solo para que usted haga cuentas, al otro día Israel tendrá 650 pozos de petróleo más de los que tiene hoy. Solo para sumarle una cosa. ¿Listo? Entonces, mire lo importante de entender eso, ese pedacito de la salvación de Israel y en el momento en que se tiene que dar. Entonces, aquí para mí Oseas capítulo 6, el verso 2, tiene un desenlace tremendo. Tremendo. Porque, repito, Oseas es una profecía netamente 200% ¿para quién? Para Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo último es una profecía netamente para Israel. Pero note que Oseas le dice a Israel: estos 2 días no son para ustedes. Eso es lo que se está diciendo. O sea, ustedes con estos 2 días no cuenten, porque nos dará vida, cambie vida por salvación o por salud, ¿ya? Nos dará vida es después de 2 días, ¿ya? Después de 2 días nos dará, después de 2 días nos dará vida. Y en el tercer día, ¿qué? Reinaremos con él. Mire, eso no puede ser más claro. ¿Ya? El tercer día para Israel es el milenio, que es el tiempo del reinado. El orden del milenio es Cristo, Israel, la iglesia y las naciones ovejas. Ese es el orden. Hay mucho predicador que dice Cristo, la iglesia, Israel. Ese no es el orden. Porque el milenio no es para la iglesia. Nosotros vamos a estar ahí porque somos la esposa del presidente. ¿Ya? Porque somos la esposa del presidente, pero no es el orden. El orden es Cristo porque es el heredero de David. Israel porque la promesa es para ellos. ¿Ya? La iglesia por ser la esposa del presidente. Y las naciones ovejas, que son las que salen favorecidas en el juicio a las naciones en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Entonces, esas naciones ovejas son los súbditos del rey, los que traerán presentes al rey, a los que el pueblo de Dios va a gobernar durante 1000 años. Abrimos otro espacio para que veo que están que se hablan. Hermano, Señor. me parece importante su apreciación, porque nosotros estamos en un paréntesis. Sí, señor. Si llevamos estas 70 semanas de Daniel, entonces estamos en un paréntesis, en un espacio que Dios abre entre las 69 y las 70. Sí, correcto. Entonces, porque la prioridad de Dios es Israel. Sí. Nosotros estamos aquí por de rebote, misericordia, de taquito. Entonces, es importante que a Israel le demos su lugar, igualmente a la iglesia. Sí. Y que no revolvamos lo que es de Israel con lo de la iglesia. Es perfectamente acertado. Acuérdense que a Juan capítulo 1, el versículo 11 dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Su obra. No, su obra. A traer su propósito, a predicar su mensaje, a explicar su plan. Eso es lo suyo. Eso es lo suyo. ¿Ya? ¿Y quiénes son los suyos? Israel. Entonces, escuche lo que el texto dice. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A buscar y a salvar las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo suyo. Pero los suyos no le recibieron. Esa fue la bendición nuestra. Esa fue la bendición nuestra. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Qué sucedió a Israel? Endurecimiento
en parte, y ese endurecimiento representó nuestra salvación. Porque una vez que Israel dijo, no, nosotros no queremos un Salvador que sea carpintero, que sea tan humilde, nosotros creemos en un Dios que hace caer rayos del cielo y que quiebra las piedras y que hace maravillas y que divide mares y que hace todo eso, que nos vamos a someter a un carpintero. Entonces, inmediatamente sucede esto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde entonces, en cuanto a salvación, Dios está de espaldas hacia Israel. Hermano Rodrigo, y para Dios eso es un momento. Mira lo que dice Isaías 54, 7 y 8. Dice, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. Mire que ese versículo nos sirve para la regla que estamos aplicando. Porque ¿cuántos años lleva Dios en ese estado? 2000 años. Pero para Él es un momento. O sea que aplica la regla que estamos aplicando. Un día como 1000 años y un año como 1000 días. ¿Ya? Entonces, ojo a eso porque mire lo que el texto está diciendo. Por un momento, pero te recogeré con misericordia eterna. ¿Ya? Mire cómo hay una proporción ahí con respecto a lo uno y a lo otro, que es lo mismo que estamos tratando de hacer aquí desde Génesis capítulo 6, el verso 3. Mano... No me queda claro algo, hermano, es con respecto a lo que acaba de al hermano Murcia con respecto a la prioridad de Dios y a Israel. Tengo entendido por la palabra de Dios que todo tiene tiempo, es un tiempo. Primero Israel, pero Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento de Dios envió a su Hijo. Entonces, la prioridad del Señor inicialmente era Israel, pero naturalmente dentro de su caso también ellos estaban. O sea, los gentiles estaban en Israel. Entonces, que en este momento la prioridad está para todos, para los gentiles y todo el pueblo de Israel que se acoja a la gracia de Dios y acepte a Jesús como Salvador, y el bautismo que nosotros tenemos para salvación según la palabra de Dios. Pero no es que Dios no haya tenido los gentiles en todo, porque, bueno, tendríamos que dar muchos textos bíblicos para entender que sí desde el comienzo, sí los gentiles estaban en Puerto Rico, solamente que empezamos a ser parte del plan de salvación a partir del Calvario para acá. Pero igual, ese momento del tiempo, no es que por derroche o por casualidad Dios se equivocó y entonces le tocó que lanzar un plan B y entonces entramos nosotros. No sé si estoy equivocado, creo que me parece no me queda bien claro. Tengo claro que nosotros los gentiles y la iglesia estaban dentro del comienzo del plan de Dios. Sí. Eso lo tengo claro yo, pero quisiera que... Bueno, en realidad ese ya sería otro tema. Ese sería otro tema. Sí, entonces dejemos que nuestro supervisor... Claro, ya el hermano Rodrigo hace mención, pero lo que el hermano Luis dice, claro, tiene toda la razón. A Abraham se le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Claro, el paréntesis del que se está hablando con respecto a Israel, obviamente a la fecha llevamos ya 2000 largos años por la iglesia. Sin embargo, eso no quiere decir que Israel esté por fuera del plan de salvación, porque Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que la salvación en este momento es para todos en igualdad de condiciones. En eso no hay discusión. El paréntesis, claro, ellos están desfavorecidos desde la óptica del Antiguo Testamento, pero desde la óptica de la gracia están inmersos dentro del plan de salvación. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir haciendo conclusiones. Les he puesto esta gráfica aquí para que
comprobemos lo que Dios está diciendo, estamos basados entonces sobre el dispensacionalismo. Entonces dice, en 6 días Jehová Dios creó los cielos y la tierra, y en el 7º día Dios descansó de su obra que había hecho. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó en el 7º día. Entonces estamos hablando que esos 7 días están representados en 7 tiempos, 7 épocas, ¿cierto? Sí. Visto desde esta óptica. Entonces ahí tenemos los 7, ¿no? Hasta el día de descanso, que sería también el milenio. Entonces tenemos las dispensaciones que ya las vimos, y la gráfica quedaría de esa manera. ¿Ya? Dijimos que hasta Malaquías 4.000 años, o sea, 4 días. Y de Malaquías hasta el milenio, 3 días. 2 días de gracia y el día de descanso. Día de descanso que viene a ser el día 3, pero a la vez es el 7. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Que a esos que le estamos apuntando en Génesis capítulo 6, el verso 3. ¿Ya? Dijo Jehová Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Ya? O sea, yo no voy a estar eternamente, en toda mi existencia, discutiendo con el hombre. Le voy a dar un tiempo para que hagamos las paces, nos reconciliemos. Y entonces vienen todos los intentos de Dios por la salvación del hombre, hasta que Él mismo decidió hacerlo, ¿cierto? A partir de ahí es el paréntesis que Murcia menciona, que también lo llamamos la gracia, ¿cierto? Ahí arranca el paréntesis de la gracia, que si ustedes me permiten hacer una analogía de la parábola del buen samaritano. Ustedes recuerdan que en la parábola del buen samaritano era lo mismo, un hombre que cayó de la gracia porque venía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la casa de paz, la casa del pan, la casa de la misericordia, la casa del refugio, la casa de la vida. Y él se salió de allá y iba ¿para dónde? Para Jericó, que es tipo del mundo, que es tipo de muerte, de escasez, y dice que en el camino cayó en manos de ladrones, lo robaron y lo dejaron mal herido. ¿Qué hizo el buen samaritano? Se lo llevó para Jericó. ¿Sí? Estoy entre pastores. Lo regresó. Porque la restauración, la redención tiene como objetivo eso, regresar al hombre al estado donde Dios originalmente lo puso, un estado de inocencia, sin pecado, y para que disfrute la bendición de Dios. Entonces lo regresó ¿a dónde? A Jerusalén, y lo puso en manos de un señor llamado el mesonero. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Cuídalo. Una vez que tuvo 2 denarios en la mano, ¿cuántos? 2. Le dijo, hágame el favor, señor, cuide de él, déjemelo como estaba, recupere la imagen, sánele las heridas, que no le queden huellas, tómate, pago, reciba, te pago esto, y escuchen, y si gastas más, es el mismo después de Oseas, es el mismo después de Daniel 9:26, es el mismo después de Pedro 2:3:10, ¿ya? Si gastas más, cuando yo venga, te lo pago. O sea, en todas esas porciones bíblicas nos está diciendo que lo más probable es que se va a pasar un poquito más de los 2 días que ya dejó pagos. Pero que lo que Dios quiere es que la imagen del hombre sea restaurada. Y cuando uno se para en Efesios capítulo 4, desde el verso 11 en adelante, usted ve que ahí hay una expresión hasta. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud de Cristo, a la estatura, ¿ya? Aunque es un tiempo indefinido, indica que hasta. Una vez que eso se dé, una vez que el hombre esté restaurado otra vez a la propuesta de Jehová Dios en Génesis 1:26, que hay también, para mí hay otro chicharroncito ahí. Porque, ¿qué fue lo que dijo Jehová Dios en Génesis 1:26? Y dijo Jehová Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza.
Ese dice el 1.26. Pero el 1.27 dice de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre. Mi pregunta es, ¿se cumplió Génesis 1.26? ¿Sí o no? Claro. No. ¿Sí? El acero, no. Entonces, note que en el 27 Jehová Dios creó al hombre. Lo creó y luego lo hizo. Pero la propuesta del 26 aún se continúa. Sigue haciendo. Se continúa porque él dijo, hagamos. Así que todavía se está haciendo. Y por eso la iglesia sigue haciendo el papel del mesonero, restaurando al hombre que cayó en manos de ladrones. Nos pagaron 2 días para que lo hagamos y tenemos que hacerlo. De pronto nos gastemos más, dijo el Señor, si gastas más. ¿Sí ve? Entonces hay unos detallitos que hay que revisar. Pero lo que sí yo les digo es que los 6 días de trabajo, para la restauración, la redención del capítulo 3, versículo 15 de Génesis, están prácticamente agotados. O sea, realmente estamos sobre el hilo de esa profecía. ¿Ya? En Daniel 9:26 dice, después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. ¿Sabe cuánto duró ese después? ¿Sí sabe cuánto duró? Duró 4 días literales de 24 horas. Porque Jesús llegó a Jerusalén, Lucas 19:42, eso era el 10 de Nisan, el 6 de abril del año 33 de Cristo. Ese día fue la entrada triunfal a Jerusalén. La semana de pasión y muerte del Señor Jesucristo en realidad había comenzado el sábado. El sábado Jesús había estado en casa de Simón el leproso, comiendo allí cuando vino una señora y le echó perfume. Y acuérdense en que Jesús dijo, déjenla porque esta me ha ungido para mi muerte. El domingo Jesús entró a Jerusalén. Ahí comenzaba la ley del Cordero Pascual. ¿Qué decía la ley del Cordero Pascual? Lo quitarás de entre la manada, lo sacarás de entre el rebaño el día 10. Y 4 días era para que el dueño lo estuviera tocando por todas partes, de tal manera que el cordero no tuviera ni un solo defecto. Eso fue lo que Jesús hizo. El día 10 se puso a el examen de todo el mundo para que lo examinaran. Por eso cuando Poncio Pilato salió el día 14 a las 9 de la mañana al balcón, les dijo, vean señores, este señor lo hemos estado examinando durante toda la mañana y pasó por manos de todas las leyes y no hemos hallado en él ningún defecto, así que yo no sé ustedes por qué lo van a crucificar. Y por allá entre la multitud levantó la mano la profecía y dijo, pues por eso, porque es que tiene que ser sin defecto. Y cuando la profecía dijo eso, la turba comenzó a gritar, crucifique. Mire la exactitud de la profecía. Mire la exactitud de la profecía. Entonces, eso era lo que les decía al comienzo. A nosotros nos han matado a Jesús el viernes por años y domicilio y no hemos protestado. ¿Ya? Pero la ley estaba escrita. En Números y en Levítico estaba escrito que el cordero tenía que morir el día 14 entre las 2 tardes. Si el domingo era 10 de Nisan, el lunes entonces fue 11, el martes 12, el miércoles 13 y el jueves 14. Si Jesús murió el jueves 14 entre las 2 tardes, entonces haga cuentas. De la tarde del jueves a la tarde del viernes habían 2 días y 1 noche. De la tarde del viernes a la tarde del sábado habían 3 días y 2 noches. Y de la tarde del sábado al amanecer del domingo, según Juan capítulo 20, habían 3 días y 3 noches. Y ahora la profecía estaba exacta. ¿Estamos? Pero hay que predicarlo. Porque si usted se pone a hacer el sermón de las 7 palabras el viernes, pues le está diciendo a la gente de afuera que están en lo cierto. Entonces nosotros tenemos que sacar a la gente a nuestra iglesia porque ellos traen, nosotros todos traemos un cúmulo de religiosidad y tradicionalismo encima. Y si nosotros que tenemos la verdad no lo sacamos, ya, pero la palabra de Dios está ahí para que la expliquemos, para que la digamos y le enseñemos a la gente.
Esto es lo mismo como la fiesta del padre y de la madre. No hemos sido capaces de ponernos los pantalones y decirle a nuestras iglesias que eso es una fiesta religiosa, pagana, y que estamos metidos en el mismo cuento, porque uno encuentra pastores llevando mariachis el día de la fiesta de la madre, entregando rosas y haciendo torta, cuando eso es una fiesta 100% pagana, idólatra. Y a mí me prohíbe Hechos capítulo 15, me dice que no me meta con los ídolos. Es pagano. Sí, señor. Estamos. ¿Listo, señores? Concluimos. Concluimos. Su aporte, por favor. ¿En qué quedamos? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Qué opina? ¿Qué nos ayuda a...? El hermano Jairo tiene una consulta. Consulte. Tiene para Gracias, hermano. Pues que me devuelvo un poquitico a los 120 y al día de 50 al año. O sea, ¿por qué se hace esa conversión? De lo que significa lo uno y lo otro. O sea, estamos diciendo que el Señor le daba al hombre 120 años para dejarlo libre por completo, libre de todo. De deudas, de esclavitudes, de pérdidas, porque acuérdense que el jubileo le devolvía al hombre todo. ¿Ya? Entonces, como el Génesis 6:3 lo que dice es, y dijo Jehová Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. Dijimos que ese hombre no era un individuo, sino el género, la raza humana. Entonces, Dios está desde Génesis 3:15 procurando, dando la forma, buscando el medio para que el hombre recupere lo que perdió en el Edén. ¿Qué perdió en el Edén? Perdió la finca, perdió la armonía con Dios, perdió la libertad, perdió los hijos, porque ahí vino ya la muerte de Abel, perdió la esposa, perdió todo. Se necesitaba un año de jubileo para que se lo devolvieran. Entonces el Señor establece el año del jubileo. Entonces, como estamos hablando ahora de la definitiva restauración del hombre a la relación con Dios, entonces ese año de jubileo ha de pasar, ¿cuántas veces? 120 veces, para que se dé los 6 días de trabajo de Dios por el hombre. ¿Ya? O sea, 6 días de trabajo, 6,000 años, que hacen 4 antes de Malaquías y 2 después de Malaquías, que son los de la gracia, para que el que se va a salvar se salve definitivamente y se restaure completamente a la gracia de Dios y reciba entonces lo que antes tenía, todo, porque tenía todo de parte de Dios, que fue lo que el diablo que lo esclavizó le quitó. Entonces por eso traemos el año jubileo, que es la sombra, la señal de lo que estamos hablando, y se lo aplicamos aquí para que entonces entendamos que tantos años jubileo nos va a dar a nosotros la salvación y el rescate definitivo de lo que estamos viviendo. ¿Listo? ¿Alguien más? Hermano Rodrigo, pues muy bueno su aporte que nos ha traído hoy. La verdad, en Génesis 3 no me había detenido mucho, pero sí está claro lo de los denarios, lo de todos los 6,000 años prácticamente que han surgido hasta la época. Posiblemente a nosotros nos dé miedo o temor a hablar de años, precisamente porque hay quienes han indicado fechas y esas fechas han fallado. Sí, pero y eso no se puede. Aquí no estamos diciendo... Lógicamente no se puede hacer eso. No hay problema. Pero lo que sí la Biblia nos da el margen, la margen y todas las condiciones para poder contabilizar de esta manera los 6,000 años que ya prácticamente están cumplidos. Perfecto. Yo termino esta clase generalmente cuando la doy, la termino diciéndoles y aclarándoles que nosotros nos vamos a casar con un judío. ¿Sí? Pues para que no digan el hermano Rodrigo que dijo que por ahí más o menos en fin de diciembre el Señor viene. No. ¿Qué pasaba con la ceremonia judía? Acuérdense que una vez que había el compromiso, el desposorio, el papá y el muchacho regresaban a la casa. Y ni siquiera el muchacho sabía cuándo se iba a casar. Por eso la muchacha, una vez que estaba comprometida, que en este caso es la iglesia,
los que hemos de ser salvos, ella tenía que vestirse de novia las 24 horas del día, aplicando lo de Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos sus vestidos y nunca falte ungüento sobre su cabeza. Entonces ella tenía que conseguir 10 muchachas que la mantuvieran las 24 horas del día impecable, porque ella no sabía a qué horas aparecía el muchacho. Pues imagínense que ni siquiera el muchacho sabía, solamente lo sabía el Padre. Por eso Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente mi Padre. Entonces un día cualquiera el papá le decía al pelado: pelado, hoy le toca casarse, vamos a casarse. Si no lo sabía el pelado, menos lo sabía la muchacha. Entonces la muchacha, uno, tenía que estar vestida de novia, y dos, tenía que tener las 10 monedas listas, porque si se le perdían las monedas, una que se le perdiera, ya el matrimonio se dañaba. ¿Ya? Y entonces acuérdense que Hechos capítulo 1 verso 9 dice: así como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Así que la novia ponía en la torre una vigía, una muchacha de las 10, y la ponía a vigilar, porque el novio no iba a llegar por allá, ni iba a llegar por allá. Por donde se fue, por ahí venía. ¿Ya? Entonces la muchacha estaba ahí mirando fijo el camino, porque por ese camino llegaba. Cuando la muchacha veía al novio a la distancia, ella gritaba: ¡viene el esposo! ¿Y qué tenía que hacer la muchacha? Salir a recibirle. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Salir a recibirle. Entonces la justicia y la paz se encontraron. ¿Y qué más? Y la misericordia y la verdad se besaron. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra para recorrer. Entonces, ahí terminamos esta clase diciendo, no estamos diciendo aquí que viene en el 2011, en el 2013, no. Estamos diciendo que el día 6, que es el día del trabajo, está agotado. Estamos realmente ya abajo, donde el sol ya prácticamente se ve allá un poquito. Una vez que el día 6 se termine, ya nadie puede trabajar, dice Pablo. Nadie puede trabajar. El día de la gracia termina, la iglesia se va al cielo, y viene entonces lo de Oseas capítulo 6:2. Nos dará vida después de los días. Queremos a conocer, hermano Rodrigo. Claro. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Señores, yo he terminado aquí. Quedan en manos de mi super.